Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver el tema de directivas. Vamos a ver una directiva estructural en ngIf en Angular 12. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizaría, por ejemplo, cuando haga clic mostrar una cierta sección o cuando haga clic que desaparezca una cierta sección de nuestra página. Para eso se usa la directiva, para aparecer o desaparecer cosas. Para mi caso, como ven aquí, bueno, tenemos un modelo de página. Si yo estaría trabajando aquí en mi componente, yo estoy trabajando en Home. Ustedes pueden estar trabajando en el que quieran. Yo estoy trabajando en Home. Ustedes pueden trabajar en el componente que deseen. Vamos a trabajar en el HTML seguro y en el TypeScript, ¿sí? Para que tengan una idea. Yo lo primero que voy a hacer es entrar al Home. Como verán, Home dice que tiene el header, que sería la parte de arriba de la cabecera, y tenemos un H1 que dice, está pinteando una variable que se llama título principal. Si abrimos esta variable, obviamente título principal en el TypeScript vale TypeScript TS, fíjense, Home Component TS, vale título principal, título de primera página. Aquí le podemos cambiar, ¿sí? Le podemos poner ahora directiva ngIf, para que lo vean. Cambio la variable. Aquí tendría que cambiarse. Y fíjense en la página donde cambia. Aquí está. Esa es la variable. Ahí está el H1. Bien. Ahora lo que me gustaría hacer aquí abajo, por ejemplo, acá tenemos dos botones. ¿Lo ven ahí? Hay dos botones, incrementar y disminuir, y acá tenemos más botones. Miren. ¿Cómo se usa primero la directiva ngIf? Si lo ven, acá tenemos código, hay un div y adentro hay dos buttons. Uno que se llama incrementar, que tiene algún código, y otro que es disminuir, que tiene un código. ¿Perfecto? La directiva ngIf, ¿dónde se usa eso? Se usa en el HTML, ¿sí? De cada componente. ¿Cuántas veces lo podés usar? Las veces que vos quieras. Por ejemplo, estos botones, fíjense dónde están. Button, a ver, hagamos más grande. Button está dentro del div, dentro de un contenedor que tiene aplicado container, margen arriba y abajo de un tamaño de 3. ¿Perfecto? Ahora, miren, para que ustedes vean que realmente, aquí le voy a agregar un BG y le vamos a poner info. Sí, un color background de Bootstrap, BG info. Ahí se va a pintar de celeste y verán, ese es todo el div. Ahora, yo lo que voy a hacer es que a ese botón, por ejemplo, no me gusta este botón, por ejemplo, incrementar que tenemos aquí. ¿Sí? Me gustaría que desaparezca. Para eso lo que vamos a hacer nosotros es que al botón, ya sea en cualquier lado, antes que termine el mayor, antes que termine de cerrar la etiqueta, en esta etiqueta van a hacer ng, van a poner ng, ¿sí? En inglés, if. Ahí está, ngIf, el que tienen ahí. ngIf sería un asterisco, ngIf tal como está escrito, igual, y aquí va una expresión, o sea, va una condición, que ustedes ya lo conocen de los lenguajes de programación que manejan, ¿sí? Una expresión es una condición. Por ejemplo, el ngIf está diciendo, si esto se cumple, aparece el botón. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El ngIf hace que aparezca o desaparezca esa etiqueta, de acuerdo a la condición. Por ejemplo, yo voy a poner un valor false. La condición, ¿cómo es? Falso. Díganme, ¿este botón aparecería sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si acá dice false. ¿Va a aparecer el botón ese, el primero, incrementar, que tenemos ahí diseñado? ¿Sí o no? ¿Qué dice su instinto? ¿Iría a aparecer si el valor de la expresión es falsa? Bien, acá le puse false. Significa que esto no tendría que aparecer, ese botón. Miren, no he guardado los cambios. Ahí está el puntito, no he guardado los cambios. Control S, se guarda los cambios primero. Vamos aquí al HTML y como verán, el botón no está. Hacen clic derecho, inspeccionar, y vamos a ver aquí en la rama de elementos. Presionamos la flechita y como verán, aquí dentro de este div, fíjense que no aparece. Aparece el otro botón, pero el otro botón no está. ¿Sí? Es como que no está ese botón. ¿Sí? O sea, nunca fue creado el botón. Entonces, yo podría hacer desaparecer, por ejemplo, este botón o el otro también botón. Ahí le agrego un ngIf en false. Como verán, desaparecieron los dos. Bien. Ahora, en vez de estar desapareciendo cada uno, podríamos desaparecer directamente todo el div. ¿Sí? Todo el div que tenemos aquí. ngIf, un valor false. Bien.
Fíjense, el mismo resultado da porque desapareció todo. Bien. Pero aquí lo más que tienen que saber es que aquí va una expresión, o sea, va una condición. Y las condiciones, no se olviden de programación, una condición es aquella que da un valor true o un valor false. El ngIf va a hacer aparecer la etiqueta cuando sea true nada más. Cuando sea false, obviamente va a desaparecer. Bien, por eso si es false, fíjense que desaparece. Miren ahí. Ahora si lo pongo en true, o sea, le mando un valor true, un valor boolean true, fíjense cómo va a dar. Sí aparece. Tranquilamente todo ese div. ¿Sí? Pero ¿qué tal si ahora nosotros, en vez de mandarle aquí una variable, obviamente, le estoy mandando un valor true, lo mandamos desde el HTML, va desde el TypeScript que tenemos. Vayan al TypeScript del componente, este sería Home Component TS. Aquí en esta parte vamos a crear, creamos arriba, aquí al principio, vamos a crear aquí. Vamos a crear una variable habilitar. Habilitar, ¿sí? Este va a ser una variable boolean, ¿sí? Y que yo le voy a asignar, por ejemplo, primero un estado de false, ¿sí? Que no aparezca, false, habilitar. Guardo los cambios, esta es la variable, ¿no? Yo aquí la voy a utilizar en el ngIf, habilitar. Voy a decir si la variable habilitar es igual a qué. Por ejemplo, para que yo muestre este div, esa variable tiene que ser igual a true. ¿Sí? O sea, esa variable tiene que tener igual a true. Fíjense que he puesto una condición nada más. Habilitar igual a true. Las variables van tal cual, así con su nombre. Si esta variable es igual a true, obviamente todo este div tendría que mostrarse. Guardemos todos los cambios y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Ahí lo van a ver y no apareció. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale aquí la variable? En el TS. False. Entonces, cuando aquí el ngIf va a preguntar, ¿qué dice? ¿False es igual a true? No. Entonces, obviamente que esto no aparece. Perfecto, pero si esa variable hubiera cambiado en algún momento, fíjense, ahora voy a cambiar la variable. Acá sería true igual a true. Entonces, ahora sí aparecería la sección correspondiente que yo quisiera mostrar. ¿Lo vieron ahí? ¿Sí? Entonces, si esa variable cambia de valor, bueno, aparece o desaparece algo. Miren, lo dejemos en false, ¿perfecto? Pero aquí yo digo que esta sección solamente va a aparecer cuando sea true, la variable valga true. Obviamente ahora van a ver que no va a aparecer nada, porque no coinciden, ¿sí? A ver, aquí también hay que guardar los cambios, por eso no está tomando. Tendría que desaparecer. Ahí está, ¿vieron? Si quieren hagamos lo mismo, miren. A ver, ahí está. ¿Vieron que aquí la variable está en falso? Aquí pregunta si es verdadero para que aparezca este div. ¿Sí? Obviamente no aparece. Bien, entonces, como verán, obviamente no aparece, porque la variable está en falso y acá estoy preguntando si es igual a true. Si se cumple, tendría que aparecer. Perfecto, es como un if en Java, sí, como lo saben hacer. Bien, pero yo digo, bueno, profe, entonces, ¿pero cuándo lo voy a cambiar? Bueno, podríamos crearnos acá arriba, vamos a crearnos, por ejemplo, un button, o vamos a crear un ancla, ¿sí? Una ancla. Esta ancla quiero que tenga un estilo de un botón, vamos a aplicar un class, btn de Bootstrap, btn-danger. Y a este le vamos a decir habilitar. Habilitar botones, por ejemplo. Esta es una variable, perfecto, una variable, fíjense que va a aparecer arriba una variable. Ahí está, habilitar botones. ¿Sí? ¿Qué tal si cuando presionamos este botón, que suceda algo? Ustedes ya vieron el video de eventos, así que cuando haga clic, yo llamar a un método que diga habilitar sección. ¿Sí? Ahí está. Este método solamente quiero que no reciba parámetros. Obviamente te aparece en rojo porque este método, ¿qué falta? Falta que este método lo tienen que crear ¿dónde? En el TypeScript. ¿Sí? Porque no está. Va a ir a buscar acá, no hay ningún método con ese nombre. Yo lo voy a crear al final, para no confundir aquí al final. Antes de terminar la llave, aquí. Habilitar sección. Yo habilitar sección solamente quiero que haga un proceso y lo que quiero que haga dentro del código es que tome la variable habilitar, ¿sí?
y que lo cambie de valor. Por ejemplo, yo voy a decir this.habilitar, le voy a asignar un valor, por ejemplo, ¿en qué valor inicial está la variable? Apenas se crea el componente. ¿Habilitar en qué valor está? En falso, ¿estamos de acuerdo? Bueno, cuando haga clic en este botón, ¿a qué valor le tendríamos que cambiar esa variable? ¿Qué valor tendría que tomar? ¿Cuál sería el valor contrario de false? Aquí tendríamos que asignar un true, lo contrario. Entonces aquí mandemos true. Es como que estamos cambiando el valor de la variable. Guardemos los cambios y vamos a ver qué pasa. Es más, aquí apenas cambiamos, imprimamos la variable por consola para ver si realmente se ha cambiado. Habilitar, dos puntos y coma, mostremos la variable this.habilitar para ver su contenido. A ver si cambió a true. Bien, vamos a ver. Clic derecho, inspeccionar. Como verán, la sección que tendría que aparecer aquí no está. Sí, ahí estaba una sección, ¿se acuerdan? Con dos botones, pero no está. ¿Por qué? Porque la variable ¿cuánto vale? False. Sí, su estado es false. Pero cuando haga clic en este botón, la variable tendría que cambiar a un estado true. Y aquí lo va a imprimir por consola. Hace dos cosas. Bien, vamos a ver si funciona. ¿Vieron? Ahí está. Ahora esa variable vale true. Y si vale true, el ngIf está reaccionando a esa variable. ¿Sí? Como recién cambió la variable, automáticamente, vayan aquí a su código. Entonces acá esta pregunta, ¿con qué valor está trabajando ahora? Cuando yo ya hice clic, aquí ya la variable cambió. Ahora vale true. ¿True es igual a true? Sí. Por eso es que aparece la sección. ¿Estamos de acuerdo? Aparece. Ahora. Pero obviamente cuando renderizamos la página, obviamente no aparece porque el estado es falso al principio. Falso. Cuando hago clic recién pasa true. Y como verán el ngIf está reaccionando a ese cambio de esa variable. ¿Sí? Ahora, pueden crear si quieren otro botón y hacer esto. Miren, creamos otro botón y este lo vamos a poner, por ejemplo, success de color verde. Success. Deshabilitar. Deshabilitar botones. ¿Sí? Este método obviamente no está, pero podría crearme uno parecido a este y decir que se llame deshabilitar. Esto habilitar, ¿qué le va a mandar? Le va a mandar el contrario, false. ¿Sí? Entonces quiero que vean ahí. Guardemos los cambios. Miren ahí, ahora tenemos dos botones, uno que habilita y el otro que deshabilita. En el estado que empieza la variable que yo le puse era falso, ¿estamos de acuerdo? Por eso no aparece aquí. ¿Sí? Porque aquí cuando vaya a preguntar va a decir falso es igual a true. No, no aparece. Bien. Pero cuando yo presione, fíjense cómo cambió la variable. True. Entonces el ngIf dijo, mira, la variable es true, sí, porque ha cambiado. Y entonces hace que aparezca el ngIf ya. Ahora, cuando presione el otro, cambiaría a un estado de falso. Y como ahora vale falso la variable, este ngIf está reaccionando a esa variable. Como cambió a falso, falso es igual a true, no. Entonces dice, no lo mostremos, desaparece, lo destruye. Destruye esa sección. ¿Estamos bien? Ahora, como verán aquí, ustedes están usando un botón para habilitar y otro para deshabilitar. Pero ¿qué tal si creamos otro botón que haga que cambie de valor la variable automáticamente? Habilitar, deshabilitar al mismo tiempo. Habilitar y deshabilitar. Esta que sea de color primario. Ahí lo tienen en el código. ¿Sí? Habilitar, deshabilitar. ¿Sí? Voy a copiarme, a ver, vamos a crearle el código. Copiamos. Le voy a crear aquí un método. Ese método que no reciba parámetros, es importante que sepan métodos. Habilitar, deshabilitar. Yo lo que voy a hacer aquí es this. A la variable habilitar le voy a asignar lo que tiene this habilitar, punto habilitar, pero lo contrario, siempre. Ese es un no lógico. ¿Sí? Entonces a esta variable le voy a asignar su contrario. Si vale true, le asigno false. Si valdría false, le asigno true. Miren, este botón que estoy haciendo haría las mismas acciones que estos dos botones.
¿Sí? Miren, lo probemos primero. El que está aquí, de color azul. Hago clic, fíjense, primero, ¿en qué valor estaba? Cuando comienza esto, ¿en qué valor está la variable? Está en un valor falso. Perfecto, por eso no aparece. Cuando hace clic aquí, le va a asignar, dice, su contrario. El contrario de la variable se va a asignar. Obviamente, si es true, es false. ¿Sí? Si es false, es true. Habilitar, fíjense, ahora pasó a true. Si presiono nuevamente, si está en true, pasaría a false. Aparece, desaparece. Todo en un mismo método. ¿Sí? En cambio el otro solamente le asigna esto o esto. ¿Sí? Entonces, este botón es un poco más práctico. Habilitar, deshabilitar. Le asigna su contrario. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? No es solamente una. Es más, este ngIf se lo pueden colocar a donde ustedes quieran. Por ejemplo, acá yo tengo otra sección, que son estos botones que ustedes ven aquí. ¿Sí? Esa sección también le puedo aplicar a todo ese div, un ngIf con la misma condición. Ahora quiero que se fijen, los dos van a desaparecer. ¿Perfecto? Entonces, cuando yo presione el botón habilitar, ahí está, aparece toda esa sección que he marcado con el ngIf. Si presiono de vuelta, desaparece, o sea, son destruidas, ¿sí? Del template del HTML. ¿Vieron? Una misma condición la pueden usar en la parte que ustedes quieran, eso depende de lo que quieran hacer. Cuando hago clic, que aparezca tal cosa. Cuando hago clic, desaparezca tal cosa. Una cosa más que quiero aclarar para este video es que no es que siempre va a ser una variable boolean en la condición, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que podría hacer es esto, miren. Vamos a tomar aquí, tenemos un div. Vamos a ver este div que está aquí. ¿Sí? Este div, seguro es el de que está abajo, con esta parte y esta parte. ¿Sí? Esto de rojo y este formulario. Bien. Me gustaría que esto aparezca solamente cuando una variable, por ejemplo, vamos a crear una variable string para que sea otro ejemplo. O una variable, por ejemplo, título. Título póster. Título nada más. Título póster. ¿Sí? Título póster. ¿Sí? Este sería una variable string que, por ejemplo, inicialmente no tenga ningún valor. ¿Sí? Está vacía. Entonces, yo voy a decir, mira, esta sección yo quiero que aparezca, vamos a hacer un ngIf, cuando esa variable sea distinto de el vacío, o sea, que sea distinto de una variable string vacía. ¿Sí? ¿Qué dicen ahí? ¿Va a aparecer esto, sí o no? Guarden todos los cambios, ¿no? Guarden todo. Esta sección que estoy marcando, ¿iría a aparecer? ¿Sí o no? Fíjense el estado de la variable inicial, ¿cuánto tiene? Vacío. Aquí, vacío, ¿es distinto de vacío? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Aparece o no aparece esta sección? Bien, vamos a probar, miren. Como título póster, ¿cuánto vale? Vacío. ¿Vacío es distinto de vacío? No, falso. Obviamente este div no tendría que ser creado. ¿Sí? Vamos a ver. Como verán, ha desaparecido la sección roja con el formulario, que era el div correspondiente. ¿Perfecto? ¿Sí? Desapareció. Bien. Pero, ¿cuándo va a cambiar, por ejemplo, cuándo voy a hacer que aparezca? Obviamente cuando tenga un contenido esa variable. Pero, ¿cuándo voy a hacer que tenga un contenido? ¿Qué tal si que cuando hacemos clic aquí, ¿sí? Le asignamos un valor a esa variable? Usemos ese mismo método que tenemos ahí, que estaba al final, que era este. Ese mismo método hacía que habilite otra y otra parte, ¿no? La primera parte. Pero ¿qué tal si ahí nada más decimos, mira, che, a la variable título póster, asignale un valor. Le pongamos, por ejemplo, no sé, nuevo o cualquier texto, ¿sí? Ya tiene valor. Entonces, cuando haga clic en este botón, automáticamente, título póster, ¿cuánto va a tener? Va a tener un contenido. ¿Ese contenido es distinto de vacío? Va a ser que sí. Entonces va a aparecer. Miren, guarden los cambios, guarden todos los cambios. Y ahora vamos a ver. ¿Sí? Al principio no aparece porque la variable string es vacía, así que aquí esa parte que estaba por aquí ya no está. Pero cuando haga clic en este botón, fíjense que aparece. Esto aparece lo que está arriba por la variable boolean. ¿Sí? Por el ngIf de la variable boolean.
Pero el otro que está acá abajo aparece por la variable string, que ahora sí tiene un contenido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes al hacer clic pueden cambiar el estado de esas variables para que aquí se refleje. ¿Sí? Si en el TypeScript cambia, en el HTML también cambia, en el ngIf también cambia y vuelve a ser la condición de vuelta. O sea, se vuelve a repreguntar. ¿Sí? Esto para que tengan en cuenta, no siempre va una variable boolean, lo que sí va una condición, la que ustedes quieran. Usen variables que tengan en el TypeScript, ¿sí? Para esta parte de adelante. Igual, luego vamos a seguir con otro ejemplo para que vean que se puede armar varias condiciones con el ngIf, ¿sí? Pueden hacer o desaparecer cosas cuando quieran. Una tarjeta, un botón, una sección o un contenido, un div.